La narración interactiva es muy poderosa. Como espectadores, hemos estado durante tanto tiempo acostumbrados a tener únicamente un papel pasivo ante la narración, que poder tomar decisiones nos deslumbra por sus posibilidades. Sin embargo, el juego tiene un gran poder para comunicar más allá del relato no lineal. Por eso, como narradores, no podemos solo quedarnos con el aspecto formal del hipertexto. Tenemos que dar un paso más y empezar a entender el verdadero alcance que tiene el contenido en los medios lúdicos. Mi nombre es Albi Ojeda, soy diseñador narrativo y creador de Skip Intro, y quiero aprovechar la Game Jam Rayuela de Arena para contarte el poder que tienen los juegos para cambiar la realidad, incluso para salvar el mundo. Si existe una frase que nos han repetido una y mil veces en nuestra vida, como aficionados a los juegos, es esa de deja la maquinita y ponte a estudiar. Lamentablemente, en una sociedad basada en la producción como la nuestra, el jugar se ha tomado siempre como una pérdida de tiempo. Y es que hasta hace muy poco la gran mayoría de las personas adultas confundían esto con esto otro. Pero en realidad, aprender y jugar van de la mano, tanto que hasta se podría decir que todos los juegos son educativos. Y ahora te voy a explicar por qué. Pero primero necesito abrir un pequeño paréntesis para explicarte lo que se conoce como la teoría del cerebro triuno. Según esta teoría, nuestro cerebro no es un órgano sólido y compacto que hemos desarrollado desde la nada como homínidos. En realidad se trata del resultado de la evolución durante miles de años y por eso en realidad nuestro cerebro está formado por tres. Una parte es el complejo reptiliano, desarrollado con la aparición de los reptiles. Es el que regula nuestros impulsos más básicos y primitivos, como comer, atacar, reproducirnos, todo lo relacionado con la caza y la supervivencia, es decir, todo eso se regula en esa zona. Después está el sistema límbico, que es el que aparece ya con las aves y los mamíferos inferiores, donde se gestionan ya ahí nuestras emociones y las relaciones afectivas. A diferencia de los reptiles, las aves necesitan de su comunidad para sobrevivir. Es en esta zona donde se almacena la memoria. Y ya el neurocórtex es la zona más moderna de nuestro cerebro, aparece con los mamíferos superiores y es el que nos permite realizar el cálculo o el pensamiento abstracto. Es aquí donde se producen los pensamientos deductivos que nos permiten llegar a deducir eventos futuros. Es gracias a esta herramienta poderosa con la que los mamíferos superiores llevan aprendiendo durante millones de años. El neurocórtex genera situaciones ficticias bajo un entorno seguro a los que el individuo podría enfrentarse en un futuro. De esta manera el sistema límbico almacena en la memoria la experiencia generada en ese simulacro para tener mayor probabilidad de supervivencia cuando ese evento ocurra. Por ejemplo, los cachorros de león pasan toda su infancia jugando. Y no están simplemente pasando el rato, en realidad están entrenando cómo cazar. Es por eso por lo que el juego del escondite es universal y se juega en todas las culturas. Es nuestro simulacro en el que aprendemos a ser cazadores y a huir de un depredador. Y es ahí donde reside el éxito de juegos de guerra multijugador como el Call of Duty o el Battlefield. No dejan de ser una versión digital del juego del escondite donde se estimulan constantemente nuestras zonas más primitivas. Si ganas, eres el mejor depredador. Y si pierdes, eres la presa. Pero ¿qué es lo que ocurre en nuestros días? Como siempre, el hombre ha pervertido también esta forma natural de aprendizaje. Por un lado, lo normal es decirle a nuestros hijos, estudia primero y después juega, cuando lo natural debería ser juega para que aprendas. Pero lo más perverso está en cómo hemos construido ciudades donde se da más importancia al vehículo y a las zonas comerciales antes que a las zonas verdes. Desde hace décadas, los niños ya no pueden jugar en la calle sin riesgo de morir atropellados y deben quedarse en casa encerrados por seguridad. El resultado que obtenemos de eso es una generación de niños que no han podido entrenar cómo huir de un depredador ni enfrentarse a situaciones de estrés, lo cual aumenta el riesgo de convertirse en adultos temerosos e incapaces de enfrentarse con seguridad a situaciones de tensión.
Pero la fuerza del juego como herramienta educativa no se ha quedado solamente en una enseñanza para la supervivencia. Una vez dejamos de ser nómadas dependientes del entorno y comenzamos a crear los primeros asentamientos, el ser humano empezó a enfrentarse también a otros depredadores. Al alzar empalizadas que protegían al hombre de las bestias, comenzaron a aparecer nuevos peligros dentro de los grandes núcleos urbanos. Con el aumento de las personas en un espacio reducido, la aparición de las profesiones y la acumulación de recursos, empieza a ser necesaria la creación de distintas herramientas para controlar al individuo y mantener el orden dentro de las ciudades. Y es ahí donde las herramientas lúdicas se convierten en un gran aliado para el poder, la comunicación de ideas y la propaganda. Alrededor del año 100 a.C. surge la expresión latina pan y circo, para denunciar las políticas populistas que usaban los senadores romanos para esconder los escándalos de corrupción del momento o mejorar su imagen. Dando pan gratis a los romanos y organizando costosos espectáculos se desviaba la atención de lo verdaderamente importante. Y esa es una técnica que lamentablemente se sigue usando hoy día. Pero esta forma de control no fue exclusiva de los romanos. El historiador y geógrafo Heródoto de Halicarnaso ya comentaba que durante el mandato del rey Atis, en el reino de Lidia, ocurrió una terrible hambruna. Temiendo que hubiera revueltas, decretó que la población un día podría comer y trabajar, pero al día siguiente no comería, pero solo podría jugar. Y de esta manera, según parece, se mantuvieron durante casi 2 décadas. Si nos remontamos 1000 años antes, llegamos a encontrar que los egipcios tenían un juego de mesa llamado Senet. En él se recreaba la idea religiosa del paso del alma humana al otro lado para ser juzgado por Osiris. El jugador debía llevar unas fichas blancas que representaban sus buenas acciones hasta el final del tablero antes de que lo hicieran las fichas negras, sus malas acciones. Las fichas se van desplazando por las distintas casillas según el resultado del lanzamiento de unas tablillas que funcionaban a modo de dados. Sin embargo, si una ficha cae en una casilla concreta, deberá retroceder hasta una casilla de la fila anterior. Esto te tiene que sonar de algo, porque es que esa mecánica ha sobrevivido hasta nuestros días en un juego que seguramente has jugado, y es el juego de la oca. Pero no es ninguna casualidad que esto sea así. El juego de la oca fue creado por los templarios durante la Edad Media y oculta en su interior muchísima simbología mística. Y es en este punto donde tengo que hablarte del secreto de los templarios. Imagino que ya sabrás que eran una orden de caballería de enorme poder durante el siglo XII al XIV. Eran los encargados de custodiar el camino a Santiago para proteger a los peregrinos de ladrones y asaltantes. La orden usaba como símbolo la pata de la oca para señalar en piedra los caminos protegidos. Y esto era porque la oca tenía una enorme carga esotérica y un poderoso significado para ellos. En las culturas celtas, las ocas, además de representar un vínculo entre el cielo y la tierra, eran utilizados como perros guardianes. Pero es necesario retroceder hasta la conquista de Jerusalén para empezar a descubrir el verdadero misterio. Según cuenta la leyenda, unos pocos cruzados encontraron bajo los restos del templo de Salomón un enorme tesoro misterioso que les hizo hacer un juramento y crear la orden. No solo eso, dicen que el secreto era tan importante que llegó a trascender las enemistades bélicas y lo compartieron con otra orden semejante a la suya pero del ejército árabe, los Hasasín. ¿Y qué podía ser tan importante como para que unos caballeros cristianos decidieran dejar de lado el conflicto y compartir ese secreto con el enemigo? Los mismos templarios eran muy aficionados a jugar en Jerusalén con las conchas de los Nautilus, un molusco muy característico. Decían que en su concha se escondía un gran secreto que solo el iniciado sería capaz de descubrir. ¿A qué se referían? Pues a geometría, al número áureo, a la divina proporción que, al compartir ese secreto con los canteros, permitió elevar catedrales a varios metros de altura sin que sus techos se vinieran abajo. Y del mismo modo que los canteros europeos marcaban una espiral que los peregrinos debían recorrer tras todo su camino, los templarios crearon un juego visual y cargado de símbolos para que el hombre analfabeto del medievo entendiera que el camino de Santiago estaba lleno de peligros y lugares de poder.
Mientras el laberinto de la catedral es el último ritual para alcanzar a Dios en el templo, la espiral del juego de la oca es el camino que tienes que recorrer para encontrar a Dios en tu interior. El uso del juego para transmitir ideas o incluso propaganda no ha sido exclusivo de la civilización occidental. En tiempos de Akbar I el Grande, un emperador muy querido en la India y Pakistán, era muy famoso un juego llamado Pachisi. Este juego recreaba en su tablero los jardines de palacio y los jugadores encarnaban a las jovenzuelas más hermosas del país. El objetivo era corretear por sus rincones hasta llegar al centro, donde se encontraba el trono del emperador. El primero en llegar allí tendría el gran honor de casarse con él. Lo mejor de todo es que a este juego es muy probable que hayas jugado más de una vez en tu vida, porque ha sobrevivido hasta nuestros días, pero con otro nombre. Llegados a este punto, uno podría llegar a pensar que el juego tenía esa fuerza en un tiempo donde el analfabetismo era una norma entre la población. Al no saber leer ni escribir, el juego se convertía en la única vía para transmitir ideas y conocimientos. Pero ya en el siglo XX, con un sistema educativo establecido ya por los estados, nos encontramos con que los nazis crearon lo siguiente para el público infantil: un inocuo parchís, un juego de mesa para bombardear Inglaterra, o Judenraus, un juego familiar donde el objetivo era capturar judíos y expulsarlos fuera de la ciudad. Hasta ahora he puesto ejemplos de cómo el juego ha servido para manipular a la población. Sin embargo, es posible utilizar todo ese potencial para poder reflexionar sobre la realidad e incluso llegar a cambiarla para salvar el mundo. Por ejemplo, en el Mass Effect Andrómeda existe una misión secundaria llamada Primer Asesino. Como sabrás ya, el juego nos pone en la piel de los primeros colonios que van a llegar a la galaxia de Andrómeda. Pues en esa misión nos implica en la investigación del presunto primer asesino de la nueva colonia. Aunque en ese punto de la historia hay problemas mucho más graves, nos obligan a investigar este primer caso que va a generar precedente y marcar la línea judicial de la nueva civilización. Al analizar las primeras pruebas, descubrimos que la víctima estaba discutiendo con el acusado, pero recibió un tiro por la espalda. Es decir, el acusado es inocente. Sin embargo, al seguir profundizando en la investigación, descubrimos que segundos antes el acusado apretó el gatillo para disparar a la víctima, pero su arma se encasquilló. Y es aquí donde el juego deja la dura decisión al jugador. ¿Es el acusado culpable de un crimen que no cometió? ¿O por el contrario, es inocente de un asesinato que quería cometer? Es la fuerza de este conflicto y el entorno del juego como simulacro de realidad donde se nos permitiría resolver algunos de los conflictos que generan más fricción en la sociedad actual. Por ejemplo, durante el mes de marzo y abril del 2018, España se vio sacudida por el trágico asesinato del niño Gabriel. Junto a ese crimen y al de Diana Kerr, comenzó a surgir una polémica sobre la derogación de la prisión permanente revisable. Siendo un tema legislativo donde ni los propios expertos no llegan a un consenso, no sería descabellado crear un juego en el que el usuario tenga que enfrentarse a decisiones judiciales complejas para evaluar la utilidad y el impacto que podría tener ese tipo de ley en nuestro Código Penal. Fue precisamente en esos meses cuando los pensionistas comenzaron a lanzarse a la calle para protestar por el problema de las pensiones. El gobierno del momento argumentaba que no había más dinero para subirlas, mientras la oposición aseguraba que era posible hacerlo. ¿Por qué no crear entonces un juego de gestión de recursos donde sea el jugador el que pueda redistribuir y ajustar los presupuestos? Durante el mes de marzo fuimos testigos de una de las huelgas feministas más importantes ocurridas en nuestra historia reciente. Esta movilización masiva por todas las ciudades del país
Denunció, entre otras cosas, el constante acoso e inseguridad que sufren las mujeres por la calle. Frente a las reivindicaciones de las feministas, algunos sectores machistas relativizaron ese peligro y despreciaron la importancia del problema. ¿Qué pensarían entonces si jugaran a un survival horror en realidad virtual, que les pusiera en la piel de una mujer que debe volver sola a casa y en cualquier momento puede sufrir un asalto? Todos estos son ejemplos de juegos ficticios que servirían para reflexionar sobre la realidad. Sin embargo, ya existen algunos títulos y proyectos que han sido desarrollados para enfrentar al jugador a otras situaciones difíciles. Es el caso de This War of Mine, un juego donde encarnamos a los civiles en una guerra interminable y tenemos que hacer frente a multitud de decisiones difíciles para sobrevivir. El juego está inspirado en el sitio de Sarajevo durante la guerra de Bosnia, evento que los propios desarrolladores vivieron en propia persona. Picoil es un juego de mesa que habla sobre la necesaria transición energética que debemos hacer como sociedad. Un grave problema al que nos estamos enfrentando en los últimos años es el declive del petróleo. Y con una industria que lo utiliza para sobrevivir, el juego nos invita a ser un magnate del petróleo que debe transformar su negocio hacia el de las energías renovables si queremos sobrevivir en este nuevo escenario de escasez energética. Por su parte, Bury Me My Love es un juego que aborda el tema de los refugiados desde una mecánica muy inmersiva. A través de un chat de mensajería instantánea nos vamos comunicando con un familiar que abandona el país en guerra para intentar llegar a Europa. Es a través de este relato conversacional con el que vemos todas las penurias, peligros y miserias del viaje que hacen cada día miles de personas. That Dragon Cancer es un durísimo juego autobiográfico basado en las experiencias de sus desarrolladores tras enfrentarse a la enfermedad terminal de su propio hijo de apenas 12 meses. Es un proyecto valiente y necesario que ha sido aclamado por la crítica. Antes de alcanzar el éxito mediático con Papers, Please, el desarrollador indie Lucas Pope ya experimentó con The Republic Times la implicación del jugador en entornos dictatoriales. Creado como un juego para una Ludum, en este caso nos pone en la piel del director de un periódico bajo un estado de control militar. El objetivo es simplemente crear los titulares y priorizar las noticias diarias, pero quedará en nuestra mano el manipular a la población eliminando la información más crítica con el gobierno, o por el contrario, enfrentarnos al poder establecido y luchar por la libertad de prensa. Con Dysphoria, la desarrolladora Hannah Anthropy aprovechó el videojuego para narrar su experiencia autobiográfica en el proceso hormonal de cambio de sexo. A través de una serie de puzzles abstractos consigue transmitir perfectamente la angustia de que te llamen señor por la calle, o la humillación de tener que afeitarte todos los días. Hace unos años, la plataforma Auditoría Ciudadana se enfrentó al desafío de tener que hablar de la crisis y de auditar la deuda al público adolescente. La solución fue crear una clarificadora aventura interactiva en la que el jugador debía gestionar el reino de los gatos. Al decidir si invertir en educación y hospitales o dilapidar el dinero en grandes obras faraónicas, se puede experimentar en propias carnes la trampa de la deuda bancaria en la que han caído multitud de ayuntamientos y organismos del país. En el año 2014, un estudiante masái de la Universidad James Madison creó un juego de mesa para ayudar a su pueblo. Los masái son un pueblo ganadero que constantemente se están enfrentando a problemas como sequías o plagas que acaban rápidamente con su ganado. La única solución que se plantean es aumentar el número de cabezas de ganado porque la lógica les dice que si tienen muchas, siempre va a haber más posibilidades de que sobrevivan unas pocas. Sin embargo, la cuestión está en que a veces muchos de estos problemas vienen precisamente derivados de tener un número demasiado alto de animales que gestionar. Es por eso por lo que decidió crear un juego donde la comunidad pudiera enfrentarse a todos esos problemas y encontrar soluciones alternativas. Al principio solo eran los hombres quienes jugaban, mientras las mujeres solo observaban. Pero poco a poco ellas fueron animándose y empezaron a aplicar estrategias que a los hombres ni se les había ocurrido. Por ejemplo, utilizar la carta de control de natalidad,
la cual los hombres creían previamente que no tenía tanto impacto. Incluso llegó un punto en el que los ancianos de la tribu no tomaban una decisión si previamente no jugaban al juego. Y por último, entrando ya en el terreno de la gamificación, existe el caso de la Lotería del Radar en Estocolmo. En el año 2010, Volkswagen organizó un concurso de ideas para hacer que los conductores no se saltaran el límite de velocidad en un tramo concreto. A pesar de haber un radar que multaba a los infractores, el riesgo de atropello seguía siendo alto. La idea ganadora planteó: ¿y si en lugar de amenazar con un castigo premiamos el buen comportamiento? De esta manera, si como conductor ibas por debajo del límite, ese radar ahora te daba la opción de usar el número de tu matrícula como boleto en una lotería que tenía un premio recaudado por las multas a los infractores. Y obviamente eso funcionó. Con todos estos ejemplos, creo que si nos preocupamos del contenido de nuestros juegos, si intentamos que tengan una narrativa positiva que vibre en consonancia con un mundo mejor, podemos llegar a salvarlo. Por eso, mi consejo es: si quieres aprender, juega más. Si quieres enseñar, crea un juego. Si quieres conocer de verdad a alguien, juega con él. Y si quieres cambiar el mundo, juega con todo el mundo. Porque si hay algo que es universal a todas las culturas, eso es, sin lugar a dudas, que a todos nos encanta jugar.